Queríamos preguntarte también para tener tu opinión sobre cuál es el fin de la universidad. Creemos, por ejemplo, nosotros, vamos, supongo que creo que hablo en nombre tuyo también, que la universidad está llegando a un punto que ha perdido ese nivel probablemente intelectual, ese nivel de espíritu crítico. No sé, con tu experiencia en el doctorado también puedes aportar, aunque igual algo menos que alguien que esté estudiando actualmente un grado. Pero sí, ¿cuál crees que es el fin de la universidad y si se cumple dicho fin? En nuestra opinión, yo no, pero me gustaría oír la tuya. Mm, complicado porque Hay muchos fines también que cumplir también hay una aquí. confluencia de fines, también es una institución con una tradición aún más larga ahí, sí, ¿no? Porque o sea, las primeras universidades ya están a punto de cumplir los 1000 años, ¿no? O sea, son del siglo, o sea, siglo XI, siglo XII. Siglo XII. Fin de la universidad. Si algunos se añade a todos los que pueda tener la enseñanza básica, yo creo que es la investigación, la innovación y el avance del saber, ¿no? O sea, es por una parte custodio del saber heredado, transmisor de ese saber heredado, pero sobre todo esa función de avance y de investigación tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, es lo distintivo de la universidad, creo yo. También hay conexión con el mundo laboral, ¿no? O sea, también tiene que haber preparación para la inserción en el mundo laboral, pero yo creo que si hay algo distintivo de la universidad va por ahí, va por una cuestión de investigación e innovación. ¿Y cómo ves la investigación y la innovación en España? Porque yo, al menos de nuestra experiencia de haber estudiado fuera, he conocido a muchos españoles fuera que tienen que abandonar el país por cuestiones económicas que aquí no permiten poder estudiar. Imagino que está infrafinanciada, no tengo muchos datos yo, o Ya. sea, pero sí, o sea, hay infrafinanciación seguramente. Pero en España hay buenos investigadores. Otra cosa es que luego se tengan que ir al extranjero, sí. Es que es algo de lo que nos quejamos bastante normalmente, ¿no? Y bueno, luego la universidad aquí tiene problemas de exceso de burocratización, de un nepotismo heredado de épocas anteriores que no termina de ser erradicado, ¿no? Entonces, bueno, sí, problemas hay bastantes en la universidad. Pero vamos, yo creo que hay problemas en la institución universitaria en todas partes. Al final es lo que tiene que pues, o sea, las instituciones funcionan de la manera que funcionan, se diseñan de una manera que uno intenta que cumplan un determinado fin, pero luego pues eso, a lo mejor pues eso, surgen incentivos perversos y resultados no deseados. Y bueno, pues eso, la academia pues está de capa caída yo creo que en todas partes. Sí. Aquí, la ley de Goodhart, no sé si tú sabrás cuál es, pero básicamente dice que cuando una medida se vuelve el objetivo, o sea, deja de ser una buena medida. Y queremos enfocar como esta conversación con respecto al examen, ¿no? Si esa medida de evaluación se convierte en el objetivo de un estudiante, deja de ser una buena medida. ¿Tú qué opinión tienes de los exámenes como método de evaluación en la universidad y también en los cursos en los que eres profesor? Que dadas determinadas circunstancias son inevitables. Ya. O sea, Para quiero decir, equiparar. no solo para equiparar, sino porque, o sea, uno no podría Corregir. supervisar la realización de un trabajo en todo su proceso cuando tienes a lo mejor, tengo yo ahora mismo, tengo 150 alumnos, 180, claro, o sea, es de todo punto imposible. Y en la universidad muchas veces también, sobre todo en cursos más bajos, hay profesores que tienen a lo mejor 400 alumnos matriculados y o sea, no hay manera Sí, de claro, que ya. se emplee otro medio. Claro, ¿qué problema tiene el examen? Pues eso que decíamos, de que tú diseñas algo que tiene un objetivo, pero luego eso se puede pervertir en la práctica y se pueden generar dinámicas que perviertan la finalidad originaria de eso, ¿no? O sea, yo que estuve un tiempo estudiando en la UNED es muy habitual que los alumnos, en vez de prepararse las asignaturas Se preparan el examen. hay un repositorio de exámenes en el que hay un montón de exámenes previos que siguen un modelo que se repite y que no cambia, y entonces a partir de ahí, pues eso, tú orientas todo el estudio a la realización del examen, que a lo mejor pues que quedan cosas en el tintero que no acabas adquiriendo ni demostrando, ¿no? Ya. En Inglaterra, una de las cosas que yo creo que sí que ayudan, no sé aquí cómo se hará en España, es que los alumnos de doctorado
suelen ayudar a corregir, también porque son pagados, claro. O sea, son como profesores Claro. también que ayudan y entonces así de esa manera puedes tener otro tipo de componente de la asignatura en el que no sea examen, sino trabajo, que lo corrigen otra gente y así delegar y que se pueda hacer de esta manera. No sé si eso sería una solución, o sea, habría otros problemas también probablemente, pero yo creo que, no sé, que se da demasiado énfasis en el examen, en la educación y sobre todo superior, porque entiendo que, bueno, cuando estás en la ESO, bachillerato, pues vale, hay mucha No, más... eso en el bachillerato también sería conveniente que hubiese más Sí. trabajos abiertos. Ya. Pero es que las condiciones no son nada adecuadas para hacerlo. Sí, aquí viene también a colación el financiamiento de la universidad y vamos a restringirlo simplemente en la universidad. Hay una diferencia fundamental entre el financiamiento de la universidad española y la universidad inglesa. Básicamente tienen esa capacidad financiera por la cantidad de estudiantes extranjeros fuera de la Unión Europea que acceden a esas universidades con incentivos también no menos perversos, porque nosotros ves estudiantes que no sabes cómo han accedido a una universidad en la que un estudiante que no sabe inglés, cómo puede acceder a una universidad inglesa. Pero pasa. Entonces pagan grandes cantidades de dinero y ayuda a esa financiación. No sé, podría ser una solución, ¿no? Ya. Aún así, bueno, siguiendo con otro de los problemas que yo creo que también hay en el sistema educativo, es respecto al profesorado, ya no solo de los profesores, sino cómo es todo el sistema de contratación y de luego despido, ¿no? Porque al final la contratación es muy poco flexible y creo que tú nos puedes hablar, ¿no? Porque tú tuviste, por lo que me contaste, ¿no? Que tener que hacer varias oposiciones y mientras que a la vez que Sí, dabas clase, ¿no? sí, bueno, o sea, yo el ¿cómo sistema es? de oposiciones lo he vivido desde los dos lados. O sea, yo fui presidente del tribunal el año pasado. ¿Y qué opinas del sistema de oposición? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, el pro es la absoluta igualdad de entrada. Bueno, en teoría, o sea, siempre puede haber, a lo mejor, no sé si ha sido hace poco en oposiciones a funcionarios de centros penitenciarios que han pillado una trampa o algo. Pero en principio, ¿no? Si la cosa funciona bien y no se produce ningún tipo de filtración, ningún tipo de amaño, es un sistema muy objetivo y en el cual todo el mundo accede en pie de igualdad y frente al sistema de contratación por entrevista privada y demás, pues Menos te evitas situaciones de nepotismo y demás, ¿no? Siempre y cuando esté bien claro cuáles son los criterios de entrada, los criterios de evaluación, que haya transparencia, porque eso, por ejemplo, en las concursos a plazas en centros universitarios en España no siempre se cumple a rajatabla, sino que a veces el baremo que se pide o las cosas que se consideran como de mayor o menor mérito están diseñadas a medida de la persona que se quiere que consiga la plaza. Eso en la secundaria no pasa, ¿no? Porque o sea, es mucho más masivo y mucho más difícil de personalizar de esa manera, ¿no? Y está mucho más regulado. Pero, bueno, o sea, tiene sus pros y sus contras. Claro que para mí el contra fundamental no es el sistema de oposición, sino ciertos efectos que eso genera, ¿no? O sea, por ejemplo, que al final un examen es un filtro imperfecto y siempre puede pasar ese filtro a alguien que al final no lo No sea buen merezca profesor. y acabe, pues eso, con una plaza en propiedad, con una... O sea, que eso genera una dificultad para que seas eso, supervisado, expedientado, apartado de tu labor si no la realizas de una manera adecuada. No, o sea, eso sería una cosa que estaría ahí. Básicamente sí, eso es el problema fundamental. Y luego también que el hecho de que pasemos a incorporarnos a un cuerpo de funcionarios que no están adscritos a un centro concreto, sino que tú, o sea, tú aportas una posición y concursas para un centro en expectativa, luego te asignan una plaza definitiva, pero a lo mejor eso tarda mucho tiempo. Luego tenemos toda la cantidad de, también el sistema público de interinos que hay que van yendo de un lado a otro. No hay... O sea, un efecto que se puede tener es que no haya el compromiso por parte del profesorado con el centro en el que trabaja suficiente hasta que ya no ha pasado suficientemente de tiempo como para que la persona esté donde quiere estar y ya con una plaza en propiedad y sin visos de moverse. Pero es que a veces eso sucede en un momento en el que ya el profesor está cansado, alcanza una determinada edad, ¿no? Entonces, claro,
limita la capacidad que tiene un centro para diseñar sus plantillas y para diseñar sus proyectos educativos, porque en el fondo estás a expensas de quién va a concursar, quién va a venir, qué plantilla voy a tener el año que viene. Hay centros en los cuales, por unas razones o por otras, hay una plantilla fija más amplia y más estable, pero otros en los que hay mucha movilidad, y eso es un problema que sí que tienen los centros, sobre todo a la hora de decidir ellos el proyecto educativo, a la hora de decidir la plantilla, a la hora de recortar más o menos previsiones sobre cómo van a funcionar de una manera colectiva a medio o largo plazo, porque en el fondo, o sea, tú tienes los profesores que te den el año siguiente. No, eso es, al final es una falta de, no una falta, sino un problema de planificación tremendo, vamos, me imagino. Pero también yo quería profundizar un poco, hemos hablado un poco de la entrada del profesorado, cómo es entrar a ser funcionario, pero ¿y la salida? ¿Qué opinas de la dificultad de, si alguien no está haciendo su función, experimentarlo y que se vaya? Eso es corregible. O sea, ahí lo que habría que hacer es, o sea, lo que se puede hacer es mejorar la inspección, en cierto modo, no sé. O sea, quiero decir que no necesariamente un sistema de oposición y de acceso a la plaza pública en propiedad tiene por qué, o sea, para mí, o sea, yo en principio lo defendería frente a otro tipo de modelos, pero claro, o sea, habría que poner parches de algún modo o establecer algún tipo de medida para que eso no genere algunos de los problemas que genera, ¿no? Es el problema de aquellos profesores que no cumplen adecuadamente con su función, es que es difícil, la verdad. O sea, ¿cómo suele ser el proceso? Si lo has vivido en algún caso. el proceso normalmente pasa porque alguien eleve algún tipo de queja a inspección y entonces se inician sus procesos de supervisión, pero o sea, conozco muy pocos casos en los que eso se haya dado. ¿No? Entonces conozco alguno, por ejemplo, de alguna profesora en la que sí que se le hago alguna queja y en el momento en el que iba a venir alguna inspectora no sé si es únicamente a hacer una serie de preguntas en el departamento o a entrar en alguna clase, pues esta profesora se dio de baja por cuestiones de salud mental, ¿no? Y bueno, pues entonces el problema se solucionó por otras vías. Pero vamos. No, interesante. Claro. Bueno, yo por último creo que es un problema que no hemos tratado aquí, que es la falta de adaptabilidad del sistema educativo a las nuevas tecnologías, porque es algo que lleva pasando desde Internet y ahora que vemos, bueno, inteligencia artificial y lo que pueda pasar. Y es que al final es un sistema educativo, yo creo, diseñado en una época de falta de acceso a la información, como podía ser, no sé, antes de la era de Internet. Y entonces por eso ese énfasis en la memorización y no tanto en saber cómo filtrar información. Y entonces, pues, también creo que el problema puede venir a lo mejor de que se hagan todas las decisiones centralizadas y no que cada centro pueda elegir. No sé cómo ves tú que esa falta de adaptabilidad, porque al final les estás dando la herramienta principal que le das a un alumno cuando termina la educación secundaria, es memorizar y poco más. Porque filtrar información realmente no del todo. Entonces, claro, el problema que tienes es que es una herramienta que luego llegas al mundo real y te sirve, pero no es la más útil con la tecnología que tenemos ahora. Hace 30, 40 años sí que podría ser de las más útiles, ¿no? Pero veo que ese es uno de los grandes problemas que hay. Pero digamos que la intención del sistema educativo de que el aprendizaje no sea memorístico y de que sea significativo y de que haya capacidad de comprensión lectora, escrita, de filtrar información, de responder de una manera activa a situaciones nuevas. Esto está en el sistema desde casi la ley del 70, ¿no? O sea, Ya. Y la LOCSE incide mucho en ello. Entonces, el mantra de que el sistema educativo fomenta la memorización puede ser un efecto de inercias que están ahí que son difíciles de romper, pero digamos que no es único. No hay esa falta de conciencia con respecto a ese objetivo ni en las leyes ni en muchos de los profesores que trabajan hoy en día, creo yo. ¿Cuál es el problema? Pues es que el problema es multicausal, entonces es muy difícil ahí señalar un único culpable de por qué al final la educación acaba convirtiéndose en una especie de
cadena de montaje en la cual parece que todo acaba más o menos pautado. O sea, hablábamos antes del examen, ¿no? De alguna manera, eso tiene que ver con el hecho de que, o sea, no puede haber una atención personalizada por una cuestión puramente de recursos humanos y que, pues, los incentivos del alumnado no dejan de ser, cuando los tiene, incentivos que llamaríamos extrínsecos, ¿no? O sea, quiero alcanzar el aprobado, independientemente de los esfuerzos que uno ponga para que el alumno, o sea, aprenda determinado tipo de procedimientos, adquiera determinado tipo de competencias, si el objetivo extrínseco es el que gana, el objetivo extrínseco es ese, y tú tienes que establecer una serie de filtros para evaluar al alumnado. Esos filtros son imperfectos y además existe siempre la posibilidad, o casi siempre, de que haya algún tipo de procedimiento que te permita superar esos filtros sin haber desarrollado los aprendizajes que esos filtros estaban pensados para constatar, pues acaba sucediendo eso. ¿no? Aún así, creo que... Pero eso es un elemento entre otros, ¿no? Porque yo creo que habría muchísimos más. Yo creo que alguna cosa se puede mejorar, por ejemplo, pienso matemáticas o física. A lo mejor no necesariamente tener que aprenderse todas las fórmulas. A ver, a un nivel más básico a lo mejor sí, porque hay ciertas cosas que hay que saberse. Pero química, por ejemplo, saberse todas las valencias de todas las... O en historia puede ser en la manera de examinar, en vez de decir fechas y repetir lo que te ha dado en un papel, relacionar una viñeta o algo así con el contexto histórico, porque esto es gracioso, o sea, que ya se hacen en algunas maneras, pero no sé, creo que en algunas se pueden introducir ciertos cosas, porque no sería perfecto. Yo creo que para prácticamente todo lo interesante y relevante, la memorización de ciertos datos y de ciertos... es un andamiaje necesario que a veces se lo... O sea, se lanza esa diatriba contra la memoria, pero la memoria es muy relevante, es básica para muchas cosas y bueno, o sea, es que te permite, o sea, hacer cosas activas, cosas, digamos, que no son más competenciales, pues que sin ese aprendizaje memorístico no estarían ahí. Pero depende del nivel, yo creo, porque yo, por ejemplo, en los primeros años de carrera, por ejemplo, no me dejaban hacer esto, pero sí que ya en el último año, ya cuando lo importante no es la fórmula, sino ya cómo la relacionas y eso, entonces depende, o sea, no digo que haya que excluirlo, ¿no? Pero que aquí se hace siempre, o sea, no se intenta ayudar en ningún momento al alumno con... Bueno, no sé, en alguna carrera habrá que sea examen con libro abierto, o sea... Oyéndose en matemáticas falta, o sea, no demuestran prácticamente nunca. No, o sea, no hay experiencia de demostraciones, claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se persigue con las matemáticas que se enseñan? No sé. Pero sí que es cierto que si tú quieres resolver un triángulo, está bien que tú tengas memorizado las fórmulas, la semejanza y el teorema de Pitágoras, pero claro, o sea, sí también es relevante, o sea, recorrer la demostración para saber por qué estás haciendo eso, ¿no? O sea, que yo creo que una cosa no quita la otra. Sí, yo creo, sí que es verdad que se demoniza la memorización mucho, pero bueno, yo creo que al final es un equilibrio. Al final sí que es verdad que el equilibrio está yéndose más a la memorización que al resto, pero bueno, no sé, me supongo que será una cuestión del sistema educativo actual y como tú bien has dicho, pues será multicausal.